Hoy vamos a ver el cuarto tema que corresponde al programa analítico, que se trata de las leyes de Newton del movimiento, que es lo que relaciona a la dinámica, perdón, a la cinemática que hemos estado viendo, con las causas que lo producen, y a este estudio es lo que se denomina dinámica. Para ello vamos a estudiar el concepto de lo que es fuerza desde el punto de vista físico y determinar la validez de la suposición que las fuerzas son magnitudes de tipo vectorial o las podemos representar a través de vectores. Vamos a determinar o vamos a eh, llegar a la conclusión de que el resultado, o sea, no interesan tanto las fuerzas individuales entre sí, sino el efecto conjunto, lo que vamos a denominar como fuerza neta, y en particular qué sucede cuando, a pesar de que existen muchas fuerzas, pueden existir muchas fuerzas actuando, si el resultado es nulo, o sea, la fuerza neta es cero, qué conclusiones o qué es lo que podemos observar. ¿Qué es lo que sucede, en cambio, cuando esta no es igual a cero? ¿Qué efectos produce? Y por último, determinar la relación que existen entre dos objetos que interactúan entre sí. Primero, definir qué es la dinámica, y la vamos a definir como la relación entre el movimiento de un cuerpo o una partícula y las causas que lo provocan. En este caso, vamos a determinar que los conceptos de fuerza, bien, van a ser aquellos que nos van a permitir vincular eh, digamos, estas con el movimiento, y particularmente vamos a trabajar con el concepto de masa, que es, digamos, va a surgir de la relación entre estas características. El estudio digamos, de los movimientos se hizo durante mucho tiempo, desde tiempos inmemoriales y antes de que existiera la escritura, se conocían las causas y efectos del movimiento, pero en particular fue Newton quienes las unificó, y aparte tuvo la capacidad de expresarlas de manera simplificada en forma analítica, resumiéndola en tres leyes, que es la que se conocen como leyes del movimiento de Newton. En realidad, lo que hizo él es, como les decía, concentrar un poco todo el conocimiento que había, y a través de la observación, y por último, a través de deducciones o análisis matemático, realizó una síntesis eh, que se denomina empírica, porque en realidad todos los resultados que él obtuvo fueron a raíz de experimentación y observación. Se dice que estos enunciados, estas leyes que él digamos, realizó, son fundamentales porque en realidad no se pueden deducir a partir de otro tipo de principios físicos, sino que son principios básicos y elementales. Obviamente, como toda ley o como toda hipótesis en física, tienen un entorno acotado de aplicación. O sea, se van a aplicar en la mayoría de los casos en los que observamos en la vida cotidiana, pero requieren modificaciones o ajustes o el uso de otros modelos en caso de que estemos tratando con velocidades sumamente elevadas, cercanas a la rapidez de la luz, masas muy grandes a nivel astronómico, ¿bien? O sea, del tipo de masas planetarias o masas inclusive estelares, o si no, por el contrario, para tamaños muy pequeños a nivel digamos, intra o subatómico. En ese caso, las leyes que rigen el comportamiento de la física a estos niveles
es distinta al modelo que vamos a ver ahora. Pero para la gran mayoría de los casos y las aplicaciones prácticas cotidianas, estas leyes son más que suficientes. La primera ley enuncia que si no existe una fuerza neta, ello no implica que no haya fuerza, sino que el resultado de todas las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo o un elemento hace que su movimiento no cambie. Bien, esta es la que se conoce como ley de equilibrio. Ya vamos a ver que cuando hablamos que el movimiento no cambia, no necesariamente implica que esto esté quieto. La segunda ley nos relaciona las fuerzas, bien, con un movimiento cambiante o acelerado, como lo hemos definido. En particular esto se da o se observa en el momento en que la resultante de esta fuerza o la fuerza neta es distinta de cero. Por eso también se la conoce como ley de la fuerza o ley de la aceleración, o inclusive también ley de las masas, como vamos a ver más adelante. Y la tercera ley es la que relaciona las fuerzas entre dos cuerpos. Observen que las dos primeras leyes se basan o se aplican a un solo cuerpo, mientras que la tercera ley es la relación entre dos cuerpos entre sí. A esta es la que se conoce como ley o principio de acción y reacción. De todas maneras ya la vamos a ir estudiando mucho más en detalle. Vamos a ver esta primera parte, las definiciones de fuerzas e interacciones. Una fuerza, por definición, es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. Bien, ya vamos a ver que esta definición, que parece un poco amplia, después la vamos a ir aplicando a ejemplos concretos. Por otro lado, las fuerzas las podemos representar a través de cantidades vectoriales, ya que poseen una intensidad o una magnitud, pero también los efectos se observan en determinadas direcciones y en un sentido específico en el momento en que éstas están siendo ejercidas o aplicadas. Si estas fuerzas, que vamos a caracterizar, como dijimos, a través de magnitudes vectoriales, pero físicamente son el resultado de un contacto directo entre dos objetos, dos cuerpos, se le denominan genéricamente, o las clasificamos como fuerzas de contacto. Pero no son las únicas fuerzas existentes, hay fuerzas que son de mayor largo alcance, o sea que se manifiestan o las observamos aunque los cuerpos estén separados. Ya vamos a ver algunos ejemplos bastante específicos que los vamos a estudiar en esta materia, y en Física 2 van a estudiar otro tipo de manifestaciones de fuerzas de estas características o fuerzas de largo alcance. En general, la unidad de la magnitud de la fuerza en el sistema internacional es el newton. Vean que cuando hablamos de la unidad, no de el físico, se escribe con minúscula, pero la abreviación es la letra N escrita en mayúscula. Esto también es importante que lo sepan, porque recuerden que cuando hagamos las expresiones analíticas o los resultados de los problemas, o cuando estemos estudiando el caso, es importante que se respeten las normas de escritura, como las respetamos las normas de gramática y ortografía cuando escribimos en cualquier idioma. Vamos a ver algunos ejemplos, en este caso, por ejemplo, de fuerzas de contacto. Una fuerza que por ahí no es tan obvia, pero que la experimentamos diariamente, es lo que se denomina la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce cualquier superficie sobre algún objeto que esté apoyada en ella. Bien, cuando nos referimos a una fuerza normal, ello implica que esta fuerza o cualquier otro elemento o manifestación que la denominemos normal, siempre es perpendicular
a la superficie o el cuerpo que lo ejerce. En particular, en este caso, es el suelo o la superficie sobre la cual está apoyado el objeto. Entonces, esta fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, independientemente de la posición que esta superficie tenga. Vamos a ver otro tipo de fuerzas de contacto, que es la que se denominan fuerzas de fricción. Estas se ejercen por la superficie sobre el objeto, pero en general estas se dan de manera paralela a la superficie y en particular de manera opuesta al movimiento. Es una fuerza que va a tender a oponerse al movimiento y ya vamos a ver esto qué consecuencias y cómo lo tenemos que analizar. Y por último, las fuerzas de tracción o tensión, ¿bien? O tirón, como creo que lo dice el libro, que es cuando se tira o se jala de un objeto. Estas perfectamente bien pueden ser las opuestas, que la denominamos de compresión o de empuje, que los efectos, en definitiva, mientras sean iguales, no vamos a hacer distingo si es de uno u otro tipo. Bien, eh, para que los efectos sean iguales, las vamos a tener que representar con una magnitud vectorial, como habíamos visto, equivalente. Dos vectores son iguales cuando tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido, independientemente de que estén puestos en distintos lugares. ¿Bien? Entonces, estas serían básicamente las fuerzas de contacto que vamos a trabajar, pero también existen otras fuerzas, como habíamos dicho, que son las de largo alcance. Estas se ejercen a distancia, sin necesidad de contacto físico entre los cuerpos, y una de las más conocidas es, que seguramente la han estudiado en las secundarias, es la fuerza de atracción magnética. Si yo acerco un imán a un pedazo de hierro dulce, como un clip o un clavo o un tornillo, lo va a atraer, o sea, va a ejercer una influencia sobre este material a distancia. Bien, esta influencia, como vamos a estudiar, hace que el objeto se mueva y eso nos indica la existencia de una fuerza. Otro tanto es la atracción gravitacional, o sea, el hecho de que nosotros al digamos, saltar, volvemos a caer al suelo o al piso, es porque hay una fuerza que nos obliga a cambiar el movimiento y a desplazarnos hacia el suelo. Esta fuerza es debida a la atracción gravitacional y en particular cuando nos referimos a este tipo de interacciones, con respecto a un objeto en particular, vamos a denominarla el peso del objeto. Ya vamos a ver más adelante que el peso del objeto tiene algunas características particulares. Por tratarse de magnitudes de tipo vectorial, siempre que haya más de una fuerza aplicada a un mismo objeto en el mismo punto, vamos a poder vincularlas, vamos a poder aplicar el principio de superposición, que lo hemos estudiado en el movimiento también, y vamos a poder, digamos, concluir que el efecto total de todas estas fuerzas lo podemos representar a través de una única fuerza que tenga como digamos, como resultado exactamente los mismos efectos que todas las otras en conjunto. A esta fuerza por eso se le denomina genéricamente resultante. Este mismo principio de superposición lo podemos usar también en sentido contrario, o sea, podemos aplicar un concepto de descomposición de fuerzas de la misma manera que podíamos descomponer un movimiento en dos direcciones. Para ello vamos a hacer usos de sistemas de ejes coordenados y vamos a poder representar muchas veces una única fuerza
a través de sus componentes. Esto que en principio parecería que sí, ¿para qué si tengo varias fuerzas y las puedo unificar, ¿para qué las voy a descomponer? Vamos a ver que muchas veces es útil descomponer las fuerzas. Esto nos va a permitir eh, descomponer también los movimientos, estudiarlos de manera aislada, lo cual hace más simple el estudio, y por último, volver a integrar o a vincular todo al final aplicando nuevamente el principio de superposición. Una de las características que tiene este capítulo es que no necesariamente siempre el eje X va a ser horizontal y el Y vertical. En algunas aplicaciones vamos a poder o los vamos a utilizar de manera, digamos, distinta a la que estamos acostumbrados. Sí, digamos, lo que sí se tiene que respetar es que siempre los ejes de nuestro sistema de coordenadas son perpendiculares entre sí. Bien, eso sí hay que mantenerlo. Pero la orientación de nuestro sistema de coordenadas, nuestro sistema de referencia, puede ser cualquiera. Es arbitrario. Entonces, una de las formas de combinar estas dos características que hemos visto es para realizar, por ejemplo, esa suma vectorial que habíamos dicho de manera analítica. Entonces, lo que hacemos es, obtenemos las componentes de cada una de esas fuerzas. En particular, por ejemplo, podemos descomponer a cada una de estas dos fuerzas que están actuando en el mismo punto. Simplemente trazamos una paralela a la fuerza 2 por el extremo de la fuerza 1 para poderla sumar gráficamente y obtener la resultante, o bien lo que hacemos es colocamos las componentes de una de las fuerzas de nuestro sistema de referencia y a continuación, para realizar la suma, colocamos las componentes de las otras dos fuerzas, de tal manera que podemos sumar simplemente los módulos o las magnitudes de las fuerzas en un determinado sentido. Hacemos lo mismo en las magnitudes o las componentes según el otro eje, y finalmente vamos a obtener las resultantes en cada una de las direcciones. Una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer es, tal como hemos visto también con el movimiento, es combinar las características de la resultante y obtener el módulo de la resultante y el ángulo o la fase en función de las componentes que hemos obtenido de manera completamente análoga o similar a la que habíamos visto también con los movimientos o con los desplazamientos. Vamos a empezar en esta parte con el estudio en particular de las leyes de Newton aplicando estas características de las fuerzas que hemos visto. Hasta ahora vimos las características generales de las fuerzas, cómo las podemos combinar, descomponer, digamos, cómo las representamos, etcétera, pero lo que queremos ahora es ir al estudio de la dinámica, que era el efecto o la relación entre el movimiento y sus causas o las fuerzas. Entonces, vamos a ver primero, inicialmente, lo establecido en la primera ley de Newton, que era estudiar las características del movimiento cuando la fuerza neta, o sea, la resultante de esta sumatoria de fuerzas, en realidad nos da un resultado nulo, un resultado igual a cero. Experimentalmente, o sea, si dejamos un objeto en reposo, no cambia su movimiento, está en la misma posición. Esto sería el resultado de que no está actuando una fuerza neta, lo cual no quiere decir que no haya fuerzas actuando, nuevamente. Pero también hay una otra posibilidad, y es que el objeto se mueva con velocidad constante. Que se mueva con velocidad constante implica dos cosas. Primero que nada, que no hay una aceleración en el mismo sentido del movimiento del objeto.
o sea, que no haya una aceleración en la misma dirección de la velocidad, ya sea incrementando la rapidez, o sea, que la aceleración esté en la misma dirección y sentido de la velocidad, o reduciendo la rapidez, con lo cual implica que si bien la dirección es la misma, pero el sentido de la aceleración es opuesta a la velocidad. Pero también hemos visto que si una aceleración actúa de manera perpendicular al movimiento, tiende a cambiar, o sea, cambia la dirección del movimiento. Con lo cual, si para cambiar la dirección del movimiento, vamos a ver que necesitamos hacer una fuerza. Si no cambia la dirección, o sea, si estoy en un movimiento rectilíneo uniforme, podemos decir que no hay fuerzas netas actuando. Esto es lo que se conoce como la primera ley del movimiento de Newton, y por eso también se la conoce como la ley de equilibrio, ya que las fuerzas están equilibradas, ¿bueno? O el cuerpo está en equilibrio. Esto lo podemos resumir, todo esto que hemos dicho, a través de la sumatoria, o esta expresión que me dice que la sumatoria de todas las fuerzas que estén actuando va a ser igual a cero. Esto da dos posibilidades: o que hay varias fuerzas y se cancelan mutuamente entre sí, o directamente que no hay fuerzas actuando. Para que se cumpla esto, necesariamente se tiene que dar que también la sumatoria de las componentes de las fuerzas en una misma dirección tienen que ser igual a cero. Bien, y esto se tiene que dar simultáneamente en todo y cada uno de los ejes. Acá hemos representado dos, pero podríamos también hacerlo extensivo a una tercera dimensión. Bien, o sea que para que la resultante de las fuerzas sean cero, las resultantes de cada una de las componentes también tiene que ser igual a cero. Una de las cuestiones que estuvimos viendo es que para poder representar estas fuerzas dijimos que íbamos a utilizar un sistema de coordenadas o un sistema de referencia. Acá, como ya no estamos hablando específicamente del movimiento, ya habíamos visto que inclusive habíamos tratado el tema de la velocidad relativa, ¿bien? En donde podíamos tener dos sistemas de coordenadas distintos para cada uno de los objetos, digamos, que estaban moviéndose de manera relativa. Pero como acá ya tenemos que tener en cuenta las causas que lo producen para poder utilizar un sistema de coordenadas asociado al movimiento y las causas que lo producen, tenemos que definir un marco de referencia que se denomina marco de referencia inercial. ¿Y qué característica tiene este marco de referencia inercial? Es que en él tiene que ser válida la primera ley de Newton. ¿Bien? O sea que vamos a ver más adelante que una de las características que tiene es que se tiene que cumplir que los objetos, o sea, este marco de referencia inercial, tiene que estar en una situación de equilibrio, o bien quieto, ¿bien? O bien se puede desplazar, pero si se desplaza, lo tiene que hacer en línea recta y a velocidad constante, ¿bien? Entonces, ahí sí lo vamos a poder usar como un marco de referencia, como como un sistema de coordenadas inerciales. En ese sentido, para un marco de referencia inercial necesitamos un sistema de coordenadas, y ya vamos a ver que necesitamos también una base de tiempo. Por eso, otra de las formas de denominar a la primera ley de Newton es la de la ley de la inercia. Bien. En general, o sea, si somos muy puristas y nos referimos estrictamente al enunciado de este tipo de sistemas de referencias, vemos que la Tierra no es completamente inercial, debido a que rota alrededor del Sol, y ya sabemos que cualquier movimiento circular implica una aceleración porque hay un cambio de movimiento, y a su vez rota alrededor de su eje, con lo cual nuevamente no tenemos esta referencia. Pero en realidad,
estos movimientos en relación a las experimentaciones que vamos a hacer pueden ser despreciables y a los fines prácticos podemos considerar que el suelo está quieto respecto a los experimentos que vamos a hacer. Bien, vamos a ver este ejemplo de una persona, por ejemplo, que está subido, una pasajera que está con patines. Podemos suponer que no hay resistencia al movimiento con los patines, no hay efecto de fricción, que ya lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, en algún momento, el vagón del tren comienza a moverse, pero por efecto de la inercia, como no hay ninguna fuerza neta actuando sobre la persona tiende a permanecer en el mismo estado de movimiento que estaba, o sea, quieta. Pero quieta respecto de dónde? Respecto de la Tierra, de un observador que la estuviera viendo desde afuera. Sin embargo, desde el punto de vista del interior del vagón, la persona parece que, o sea, si alguien estuviera sentado adentro, parece que la persona de la nada y sin mediar ninguna aplicación de una fuerza, de repente comienza a moverse. ¿Y esto por qué parece contradecir lo que habíamos dicho de la primera ley de Newton? Porque en realidad el vagón parte de una velocidad cero y comienza a moverse, hay una aceleración, no es un movimiento rectilíneo uniforme y por lo tanto el vagón en sí no es un sistema de referencia inercial. Pasaría lo mismo si la mujer estuviera apoyada contra el fondo del vagón y de repente el vagón comienza a frenar, viene a reducir su rapidez. Esta persona seguiría moviéndose a la misma velocidad con que venía haciéndolo, por lo tanto, desde el punto de vista de un pasajero dentro del vagón, parecería que la persona de repente comenzó a moverse hacia adelante sin ningún motivo aparente. Bien, esto nuevamente lo mismo porque hay una aceleración y el sistema de referencia no es inercial. Y tratándose de aceleraciones, aunque, por ejemplo, el tren fuera con una rapidez constante, pero si cambia de dirección, o sea, estuviera tomando una curva, eso implica que hay una aceleración, como habíamos visto, para que cambie la dirección perpendicular a la velocidad. Con lo cual, desde el punto de vista del pasajero, parecería que esta persona se desplaza de un lado al otro del vagón, sin motivo aparente. Bien, entonces, esto en realidad, si lo vemos desde el punto de vista externo, en realidad la persona está en la misma posición y tiende a moverse con la misma velocidad, pero en línea recta. Entonces, cualquier sistema que no se mueva con una rapidez constante, o sea, en movimiento rectilíneo uniforme, no conforma un marco de referencia inercial y no lo podemos usar para nuestras aplicaciones.